días, estimados estudiantes. Mi nombre es Mary Vargas y seré su facilitadora en la presente unidad, la presente cátedra de Derecho Contencioso Administrativo. El día de hoy desarrollaremos la unidad uno, el sistema contencioso administrativo. ¿Qué es el sistema contencioso administrativo? Bueno, es ante todo lo que indica su nombre, una contención o controversia con la administración pública, la cual puede suscitarse tanto en respecto a un acto administrativo tildado de ilegal o ilegítimo, como respecto a un derecho subjetivo lesionado o incluso la reparación de daños. Ha de añadirse que tal contención o controversia está dispuesta de manera que se produzca entre partes, aun cuando una de ellas sea la administración pública y decidida por un organismo del Estado independiente y neutro dotado de poderes para determinar las consecuencias de la ilegalidad o ilegitimidad y de la lesión de los derechos subjetivos, restableciendo el orden jurídico con ello perturbado. En otras palabras, se denomina contencioso administrativo al conjunto de tribunales establecidos para controlar la legalidad y legitimidad de las actividades de la administración pública y de los entes que actúan en ejercicio de la función administrativa, por tanto, en consecuencia, más acabada de la concepción de Estado como Estado de Derecho, lo cual implica no solo la sumisión de todas las actuaciones de los órganos del Estado al ordenamiento jurídico preestablecido, compuesto no solo por la Constitución y leyes, sino también por un conjunto de reglamentos y normas dictadas por autoridades competentes, es decir, por la fuente del derecho administrativo, origen y evolución. Empieza con la Constitución de 1830. En sus inicios se manifestó como una influencia notable del derecho administrativo francés como origen del mismo, del cual se tomaron tres grandes principios: el de separación de poderes, responsabilidad administrativa y legalidad. Estableció en su artículo 147, ordinal 5, la responsabilidad contractual de la administración por daños y perjuicios y el cobro de sumas de dinero en cuanto a compensación orgánica del Estado, lo cual conllevó a que las controversias en que estuviese implica la administración pública se asignara al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, se reflejó en materia contencioso administrativo las demandas contra entes públicos. En 1858 se establece por primera vez la competencia de Corte Federal y de Casación para anular actos legislativos. En 1864 se establecen dos jurisdicciones, la de Estados Federados y la jurisdicción federal, cuyo vértice se encontraba en la Alta Corte Federal, todo ello como influencia del sistema anglosajón, de manera que la influencia de los Estados Unidos se da en un sistema federal de justicia, creando así una rama judicial vista hasta el día de hoy. Se da inicio entonces al control jurisdiccional sobre actos de Congreso o sobre el Ejecutivo Nacional de actos normativos o actos particulares que violaran los derechos garantizados en la Constitución. Se busca garantizar con esta norma la autonomía otorgada a los estados y los derechos subjetivos de los habitantes. En el 76 se crea el recurso de casación por desarrollo constitucional. En el 93 se crea la Ley Orgánica de la Corte Federal que organiza el Poder Judicial. En 1925 consagra la anulación de decretos o reglamentos que dictase el Ejecutivo y cualquier otro acto dictado por nuestra limitación de sus funciones. Atribuyó a entonces la Corte Federal y la de Casación la compensación para conocer en juicio contencioso y los casos que determine la ley, las reclamaciones por daños y perjuicios que se propusiesen contra la nación y todas las demás acciones por sumas de dinero que se intentasen contra ella. Aquí se establece un sistema contencioso administrativo. En 1928 se crea la Sala Federal, la Político Administrativo y de Casación y se mantienen los principios de 1925. En 1931 se consagra la nulidad por ilegalidad y abuso de poder. En 1956 se consagra la separación de poderes y el control de actos. En 1958 se asignó a la Corte Suprema competencia para conocer de controversias que resultasen en los contratos o negociaciones que celebrase el Poder Ejecutivo por sí solo o por medio de agentes. En 1961 le confiere rango constitucional por primera vez al sistema de la jurisdicción contencioso administrativo, lo que conllevó el otorgamiento del derecho contencioso administrativo a la garantía institucional que aporta el rango constitucional. No obstante, ya con anterioridad, pues existían competencias de la máxima instancia judicial que permitían un control jurisdiccional para esta administración pública. Y en consecuencia,
pues daba lugar a la interposición de recursos contenciosos administrativos. Así vemos que está claramente el nacimiento del contencioso administrativo como sistema, pero no hay un acuerdo pacífico sobre el origen exacto de la justicia administrativa. Para el 99, dio competencia específica a órganos de la jurisdicción administrativa para conocer de prestaciones de condena, al pago de sumas de dinero, a la reparación de daños y perjuicios originados por responsabilidad administrativa, lo cual abarca no solo responsabilidad contractual, sino extracontractual. Se incluyó dentro de la competencia conocer por reclamos por prestación de servicios públicos, constituyendo este aspecto la única novedad regulatoria en esta materia. Según Brever Carías, el momento inicial en nuestro contencioso administrativo fue la Constitución de 1925, por lo que aunque existía un sistema donde el Poder Judicial, que incipientemente fue abriéndose en las salas, como primera la de casación y después la federal, esto no encargaba o no se encargaban de los actos administrativos en sí mismos, sino que se encargaban era de dirimir la controversia entre particulares a través de una interpretación de ley. Por consiguiente, se abre un paralelismo con el derecho francés, el cual se caracteriza por tener órganos de control de actividad administrativa dentro de una organización administrativa. En consecuencia, pareciera en principio que anteriormente dicho sistema lo tuvo el ordenamiento jurídico venezolano, puesto que decían que los jueces eran corruptibles y por ello no tenían por qué entrar a controlar la actividad administrativa. Debido a ello, la administración pública habría que regularse y controlarse a sí misma mediante órganos creados para tal efecto, hasta que en 1925 salió a luz un modelo instaurado así sobre el sistema jurisdiccional capaz de controlar la función administrativa por medio de la atribución de una sala federal capaz de revisar ciertos actos administrativos. Ahora, ¿cuáles son los sistemas en el derecho comparado? Existe el sistema administrativo, el judicial y el judicialista administrativo. ¿Qué son estos sistemas o qué es lo que implican? El sistema administrativo es aquel por medio del cual la administración pública se va a regular por sus propios órganos, los cuales generan el control de la actividad administrativa, como en el caso del derecho francés. Ahora, el sistema judicial es el que deja totalmente la revisión de los actos administrativos al Poder Judicial, por lo cual, emanado el acto administrativo, va a ser revisado por vía judicial sin posibilidad de regulación anterior. Mientras que el sistema judicialista administrativista consagra una fase de control administrativo dentro de la organización administrativa, es decir, posibilidad de accionar recursos administrativos y después recursos en sede jurisdiccional. Venezuela aplica este último sistema. ¿Cuáles son las características del derecho contencioso administrativo? Es una jurisdicción especial porque pese a seguir los procedimientos generales del Código de Procedimiento Civil, se aboca únicamente al control de la actividad administrativa, teniendo órganos especializados dentro del Poder Judicial que se encarga de revisar la función administrativa. Ahora, tiene como función controlar la función administrativa. En este caso, pues se fundamenta en una regulación y control tanto en actos expresos como tácitos, dictado por la administración pública en función normativa y jurisdiccional o por órganos distintos a la administración y entes de derecho privado y público no estadales, como las actuaciones administrativas que no están plasmadas en un acto administrativo, actuando así, por ejemplo, en vías de hecho, bien sea por acción o omisión. En consecuencia, la función controladora funge como proceso inquisitivo por el cual el juez ordena la investigación del órgano, pudiendo así controlar la gestión administrativa más allá de actos, pues regula cualquier manifestación de la función administrativa. Así, por ejemplo, si el acto administrativo está viciado por nulidad relativa o nulidad absoluta, pueden ver el órgano o el titular del órgano, la capacidad del titular, el funcionamiento del organismo y demás elementos para su decisión. También dice que es de rango constitucional, ya que la norma establece en su artículo 259 consagra la jurisdicción especial con competencia en materia de pues, contencioso administrativo. ¿Es judicialista o justicialista? Puesto que
La única jurisdicción atribuida al Poder Judicial que se encuentra consagrada en la Constitución, configurándose así como una competencia especializada que corresponde a ciertos tribunales y que implica que pese a que el tribunal conozca o resuelva los litigios que surjan entre los administrados y la administración pública, no significa que se invada la competencia administrativa en cuanto al mérito. Y es subjetiva, puesto que considera que el derecho fundamental del administrado a la tutela judicial efectiva como forma de hacer valer sus derechos e intereses legítimos frente a las actuaciones u omisiones de la administración pública. En consecuencia, si bien los actos administrativos pueden configurarse daños objetivos sujetos a la vía administrativa y la vía judicial, el acto administrativo por vía de hecho también está sujeto al control en el contencioso administrativo. Diferencia entre recurso administrativo y acciones contenciosos administrativos o recursos contenciosos administrativos. ¿Qué quiero decir con esto? Los recursos o acciones administrativas son las que se ejercen en sede administrativa, es decir, ante el mismo organismo que emitió el acto administrativo o sus superiores jerárquicos, mientras que las acciones o recursos contenciosos administrativos son aquellas que se ejercen únicamente ante los tribunales especializados del contencioso administrativo. ¿Cómo se van a diferenciar? En primer lugar, por su autoridad competente para conocer. En el caso del recurso administrativo, pues es la misma administración pública. En el caso del contencioso administrativo, un tribunal en materia de contencioso administrativo. Motivos o porque pueden involucrarse a nivel de recurso administrativo por alegarse motivos de mérito, es decir, motivos de oportunidad y conveniencia, errores de hecho, de carácter técnico, entre otros. En el caso del contencioso administrativo, solo funge en infracciones de reglas de derecho. Ahora, los poderes de la autoridad decisoria, los recursos administrativos, la autoridad administrativa tiene dos poderes: revocar o modificar el acto impugnado y puede conceder más de lo pedido, mientras que en el contencioso administrativo no puede decidir ultra petita, es decir, no puede conceder más de lo pedido y sus facultades son limitadas. Sobre la naturaleza de la decisión, el recurso administrativo es un acto administrativo, mientras que en el recurso contencioso administrativo es la sentencia. Lo cual nos lleva a la segunda unidad de nuestra cátedra, la jurisdicción contencioso administrativo y generalidad del proceso. Lo primero a ver es la jurisdicción contencioso administrativo. En sus fuentes normativas tenemos que las principales fuentes son la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, la Ley de Reforma Parcial del Código de Procedimiento Civil. En este caso, la ley rige los procedimientos en Venezuela siempre y cuando no tengan establecido un procedimiento especial. Por ejemplo, en el caso de un amparo cautelar que acompaña un recurso administrativo de nulidad, se debe regir por el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil. Además, que los medios probatorios se rigen por lo establecido en ese código. La ley de la Procuraduría General de la República, porque todos los servicios sin personalidad jurídica son representados por el procurador. Tenemos la Ley Procesal del Trabajo, la Ley del Estatuto de la Función Pública, el Código Orgánico Tributario, leyes de tierras y desarrollo agrario. Fuentes secundarias: la doctrina, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Recordando que la doctrina son estudiosos del derecho que se han especializado en una materia y que por lo tanto eh, copilan la información y son utilizados por los organismos públicos como referente en nociones técnicas de la materia. Las jurisprudencias son decisiones que son dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia y son aplicadas a nivel nacional. ¿Qué se diferencia de la sentencia? La jurisprudencia, lo decidido en una jurisprudencia, es aplicado a nivel nacional, mientras que la sentencia es aplicado a nivel local. Lo que yo digo en una sentencia no se aplica a nivel nacional, mientras que lo que diga la jurisprudencia es de obligatorio cumplimiento y marca eh, la postura que debe mantener el tribunal a nivel estatal y municipal.
Los principios generales del derecho en nuestro ordenamiento jurídico son fuentes de derecho en materia administrativa, han jugado un papel decisivo en la formación de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, donde ésta los ha reconocido como fuentes del principio de legalidad administrativa y por lo tanto inspiradores de actuaciones para la autoridad administrativa. Estructura orgánica. ¿Cómo se estructura el contencioso administrativo? En primer lugar tenemos en, en la punta la máxima autoridad es la sala político-administrativa. Después de ello vienen los juzgados nacionales o cortes, o lo que en su momento fue la cortecita. Después vienen los juzgados superiores estadales y culminan con los juzgados municipales. Ahora, en paralelo, hay una materia especial en el contencioso que es el tributario y tienen sus propios juzgados superiores en materia de contencioso tributario. Es decir, no pasan por todos estos niveles para llegar al juzgado, sino van directamente al juzgado y de ahí salen a la sala político-administrativo a través de cualquier recurso que se quiera impugnar. Ahora bien, ¿qué es eso de sala político-administrativo? ¿Cómo está regulado en nuestras normativas? El artículo 259, encabezado de la Constitución, dice, la jurisdicción contencioso administrativo corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. El artículo 11, ordinal primero de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, estipula que la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es el órgano de la jurisdicción contencioso administrativo. El artículo 13 de esta misma normativa señala que la sala político-administrativo es en la máxima instancia de la jurisdicción contencioso administrativo. Contra sus decisiones no se oirá recurso alguno, salvo lo previsto en la Constitución. La resolución 2022-8 del 14 de diciembre del 2022 estipula que debido a la pandemia y toda la situación que retrasó las actividades cotidianas en los tribunales, crearon una sala especial primera para conocimiento y decisión de expedientes que han sido recibidos en la Secretaría de la Sala Político Administrativo hasta noviembre del 2022. Posteriormente, en el 2023, el 18 de diciembre, en la resolución 2023-72, establece una prórroga para que siga funcionando esta sala hasta el 14 de diciembre del 2024. Ahora bien, juzgados nacionales o cortecitas. El juzgado nacional se encuentra establecido en el artículo 11, numeral 2. Los juzgados nacionales de la jurisdicción contencioso administrativo son órganos de la jurisdicción contencioso administrativo. El artículo 15 señala que la competencia territorial de los juzgados nacionales estará delimitado de la siguiente forma. En primer lugar, van a haber dos juzgados nacionales en la región capital que van a regular las demandas de Distrito Capital, Mirandas, Vargas, Aragua, Carabobo y Guárico. En segundo lugar, va a haber un juzgado región centro-oriental que van a recibir todas las demandas relativas a el estado Cojedes, Falcón, Yaracuy, Lara, Portuguesa, Barinas, Apure, Táchira, Trujillo, Mérida y Zulia. Finalmente, hay un juzgado nacional, región nororiental, que va a recibir todas las actuaciones de los estados Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas y del Tamacuro. Asimismo, se debe destacar, o ustedes deben saber, que el artículo 15, bueno, termina con que la competencia territorial, el Tribunal Supremo de Justicia, en sala plena, solicitud de sala político-administrativo, de conformidad con este artículo, podrá crear nuevos juzgados o modificar su distribución territorial. Pero, ¿qué sucede? En el 2020, a través de la resolución 2025, modifican la distribución territorial de la jurisdicción contencioso administrativo. Crean un juzgado nacional nororiental que va a tener sede en Maturín, estado Monagas, el cual va a tener competencia en Amazonas, Anzoátegui, Bolívar del Tamacuro, Monagas, Nueva Esparta y Sucre. Es decir, hay dos juzgados. Eso es más o menos lo que dice, se suprime y se distribuye.
Juzgados superiores estadales. Se encuentra estipulado en el artículo 11, numeral 3. El artículo 18 señala que cada estado funcionará con al menos un juzgado superior estadal de lo contencioso administrativo. Juzgados municipales. Este encuentra estipulado en el artículo 11, numeral 4, y el artículo 21 señala que los juzgados de los municipios serán unipersonales. Quiere decir esto que va a tener un solo juez. En su rama especial contencioso tributario, el artículo 2 estipula que, bueno, esta jurisdicción especial tributaria forma parte de la jurisdicción contencioso administrativo, pero su régimen se encuentra previsto por el Código Orgánico Tributario. Tercer punto a tratar, el ámbito funcional, que se encuentra estipulado en el artículo 256. ¿Cuáles son las funciones o competencias del el contencioso administrativo? Primero, anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder. Segundo, condenar el pago de sumas de dinero y la reparación de daños y perjuicios originados por responsabilidad administrativa. Tercero, conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos. Y cuarto, disponer lo necesario para el restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por actividad administrativa. Competencia. Las competencias están las generales y las específicas. De forma general, todo tribunal contencioso administrativo tiene estas competencias, que son impugnación de actos administrativos, de efecto general y particular, abstención o negativo de autoridad a producir un acto administrativo, reclamos por vías de hecho y las pretensiones de condena de pago de sumas de dinero y reparación de daños y perjuicios, ya sea por responsabilidad contractual o extracontractual. Asimismo, tenemos reclamaciones por prestación de servicios públicos, resolución de recursos de interpretación de leyes y resolución de controversias administrativas entre la misma administración pública. Asimismo, las demandas que se ejercen contra la República, es decir, un particular contra el Estado, el otro era el Estado contra el Estado, y las demandas que se ejerce a institutos autónomos, empresas del Estado y cualquier otro que tenga eh, formas de asociación con la República. Finaliza con actuaciones, abstenciones negativas o vías de hecho de consejos comunales y otras que prevea la ley. Ahora, individualmente, ¿cuáles son las competencias? De sala político-administrativo. En primer lugar, las demandas que se ejercen contra la República, Estado, municipio, institutos autónomos, entes públicos, empresa, cualquier forma de asociación en la que la República, Estado, municipio u otros antes mencionados tengan participación decisiva, cuando su conocimiento no estuviese atribuido a otro tribunal. En este caso, esta demanda es interpuesta en sala político-administrativa cuando su cuantía exceda de 70.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor. ¿Dónde se encuentra estipulado? Artículo 23, ordinal 1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y el artículo 26, ordinal 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como la resolución número 2022-9 de la Sala Plena. Lo segundo es la demanda que ejerce la República, los estados, los municipios, institutos autónomos, formas de asociación, cuando o cualquier otra mencionada que tengan participación decisiva. Entonces, este es un particular contra el Estado y este es el Estado contra, puede ser un particular dependiendo del acto administrativo o contra el mismo Estado. Igual, 70.000 veces, excede de las 70.000 veces del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, es decir, 70.001. Cuando sea 70.001, va a sala político-administrativo. Abstención o la negativa del presidente de la República, el vicepresidente, ministros, así como máximas autoridades de órganos de rango constitucional al que estén obligados por ley a emitir un acto administrativo, reclamaciones contra vías de hecho, igual por estas mismas personas, presidente, vicepresidente, ministros, máximas autoridades, demandas de nulidad contra actos administrativos de efectos generales o particulares dictadas por este grupo de personas.
Demandas de nulidad, cuando se ejercen contra un acto administrativo de efecto particular y al mismo tiempo del acto normativo sublegal que sirve de fundamento. Es decir, puede ser un reglamento, una instrucción, una circular, una normativa, pero tiene que ser sublegal. Las controversias administrativas entre la República, estados y municipios cuando otra parte sea una de estas mismas entidades. Es decir, un estado contra un estado, un municipio contra otro municipio. A menos de que se trate controversias entre municipios de un mismo estado. Porque puede ser el municipio X de aquí de Táchira contra el municipio X del municipio Mérida, de un municipio del estado Mérida. En ese caso, sí aplicaría en sala político administrativo. De repente por un tema de, no sé, impuestos, permiso. Controversias administrativas entre autoridades de un mismo órgano o ente o entre distintos órganos o entes que ejercen el poder público. Apelaciones a juicios de expropiación, demandas que se interponen por motivos de adquisición, goce, ejercicio o pérdida de nacionalidad, demandas que se ejercen con ocasión del uso del espectro radioeléctrico, demandas que le atribuyen la Constitución, leyes especiales o que le corresponden conforme a esta su condición de máxima instancia en la jurisdicción contencioso administrativo, demandas derivadas de actividad administrativa desplegada por altas autoridades, las causas que siguen contra representantes diplomáticos, apelaciones de decisiones juzgados nacionales, abocamiento de oficio a petición de parte, juicios que tramiten acciones conexas cuando la sala político-administrativa le esté atribuido el conocimiento de alguna de ellas, conflictos de competencia que surjan en tribunales, contenciosos administrativos, consultas y recursos de regulación, recursos de interpretación, juicios sobre hechos ocurridos en alta mar o el espacio aéreo internacional, puertos, territorios extranjeros, no sé, una embajada de repente, un consulado. Recordando que las embajadas y los consulados, por ejemplo, la embajada de Venezuela en Colombia, ese sitio es territorio de Venezuela. Mientras funcione la embajada ahí, se considera una extensión del territorio venezolano. Conocer y decidir las pretensiones, acciones o recursos interpuestos en caso de retiro, permanencia, estabilidad o conceptos derivados del empleo público y demás previstas en la ley, como por ejemplo el artículo 26 ordinal 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que dice los juicios para declarar la fuerza ejecutoria de sentencias dictadas por autoridades extranjeras. Ahora, competencias de los juzgados nacionales o cortecitas. Tenemos igual demanda que ejerce un particular contra la República y que ejerce la República contra la República. En este caso, si su cuantía excede 30.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor y no supera los 70.000. Quiere decir que aquí entraría 30.001 hasta 70.000, porque 70.001 ya entra a sala de casación, la sala político-administrativa. Aquí que vemos, yo particularmente, vamos a leer el artículo y yo les voy a decir qué es lo que quiere decir. De todos modos, se los puse como una nota aquí en esta parte para que pudieran comprender qué era lo que estaba sucediendo. La extensión a la negativa de autoridades distintas a el presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo, ministros del Poder Popular, máximas autoridades de los demás órganos de rango constitucional y las autoridades estatales o municipales a cumplir los actos que estén obligados por ley. ¿Qué quiere decir esto? Serían los órganos de la administración pública, central o descentralizada, funcionalmente como institutos autónomos, fundaciones de Estado, universidades nacionales, entre otros. Y así va a verse en todos los demás. Entonces, tenemos las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a administración pública central o descentralizada, fundaciones de Estado, universidades, etcétera. Demandas de nulidad de contratos administrativos de efecto general o particular dictados por este grupo de entes, juicios de expropiación, apelaciones de decisiones de juzgados superiores estatales, demandas derivadas de actividad administrativa conferida por el ordenamiento jurídico desplegado en autoridades por órganos que ejercen el poder público cuyo control no ha sido atribuido a una sala político-administrativo o los juzgados superiores estatales y cualquier otra que pueda establecerse en alguna normativa.
Eh, los juzgados superiores estadales. Tenemos las demandas que ejercen contra la República y en contra de la República y los que ejercen la República, cuando su cuantía no excede las 30.000 unidades tributarias. ¿Qué significa esto? Que llega hasta 30.000, porque 30.001, entonces, pues es el juzgado nacional o la cortecita. Aquí están las demandas de nulidad, contratos administrativos de efecto general o particular, dictados por autoridades estadales o municipales, a excepción de las dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad. Abstención o negativa, igual modo, autoridades estadales o municipales, reclamaciones contra vías de hecho, demandas de nulidad contra actos administrativos de efectos particulares, cuando conciernen la función pública, apelaciones de decisiones de juzgados municipales, demandas derivadas de actividad administrativa contraria al ordenamiento jurídico, controversias administrativas entre municipios de un mismo estado y cualquier otra que pueda prever la ley. Y los juzgados municipales solo van a tener dos competencias: las demandas que interpongan por servicios públicos y cualquier otra que la ley pueda llegar a establecer. Ahora, los poderes del juez. Los poderes son generales y específicos. Los generales son los que tienen todos los jueces: conocer las causas y asuntos de su competencia, aplicar procedimientos correspondientes y ejecutar y hacer ejecutar sentencias. Ahora, específicamente tenemos para este tipo de jueces anular actos administrativos de efecto general y particular por inconstitucionalidad o ilegalidad y en forma general, ser contrarios al derecho, condenar al pago de sumas de dinero, condenar a reparación de daños y perjuicios por responsabilidad administrativa, contractual y extracontractual, conocer de los reclamos derivados de la prestación de servicios públicos, disponer lo necesario para restablecer situaciones jurídicas vulneradas, declarar inadmisible recursos cuando no cumplen las condiciones de recurribilidad o requisitos procesales, conocer cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de actos administrativos o contratos administrativos, conocer demás sobre demandas de interpretación acerca del alcance de textos legales. Y hay poderes específicos para cada fase del procedimiento. En primer lugar, tenemos el poder inquisitivo. Se manifiesta fundamentalmente en dirigir el proceso y la búsqueda de la verdad verdadera. Cuando ustedes vean o lean en algún texto verdad verdadera, quiere hacer referencia a la verdad material. ¿Dónde se encuentra estipulado este poder? En el encabezado del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y el artículo 39. El poder cautelar es la capacidad que tiene el juez de dictar una medida cautelar para asegurar la situación de las personas. Esto se encuentra en el artículo 4. En el caso de, el tercer poder es admitir o inadmitir un recurso o proceso, analizando las causales de admisibilidad e inadmisibilidad objetivas y subjetivas. También tiene una potestad para solicitar a la administración pública el expediente administrativo, de acuerdo al artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 49 de la Constitución y el 31 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En la fase de sustanciación tenemos dirigir las audiencias orales conciliatorias, manejo de pruebas y lo relativo a la publicación de carteles. En la última fase, decisión y ejecución, tenemos la restitución de la situación lesionada y cualquier juez que dicte una sentencia y no se cumpla puede hacer que se dicte una medida de desacato contra el responsable de la administración pública que no cumplió esa orden. Y bueno, ahí va a ser aprendido por la policía, va a ir al tribunal y es otro proceso, pero el no cumplimiento pues tiene consecuencias. Principios generales del contencioso administrativo. Está la justicia gratuita, la accesibilidad, la parcialidad, idoneidad, publicidad, inmediación. Bueno, ¿qué quiere decir esto?
No les deben cobrar nada por acceder a la justicia. Debe cualquier persona sin discriminación alguna poder acudir y denunciar cualquier situación de irregularidad. Los jueces deben ser parciales, es decir, no deben inclinarse ante la administración pública o los particulares, sino tienen que ser neutrales, idóneos, porque deben ser los jueces del contencioso administrativo los que vengan a conocer sobre estas causas. Publicidad, porque todo acto es público a menos de que tenga una prerrogativa que específicamente se estipule que debe ser secreto por ser un tema de seguridad nacional o ese tipo de cosas, y mediación, porque el juez que viene a decidir sobre la causa es el mismo que ha conocido de ella a lo largo del proceso. Acciones contencioso administrativo. Tenemos unas agrupaciones de acciones o recursos, como el recurso de nulidad, que es un recurso judicial que se utiliza para anular actos administrativos. Tenemos el artículo 19 y 20 de la LOPA, que estipula cuáles son las causales de nulidad. Absoluta y relativa, recurso de atribución o carencia, es un recurso judicial que se utiliza para obligar a la administración pública a cumplir una función que le corresponde por ley. El de interpretación es aquel recurso donde se consulta el alcance y el sentido de un acto administrativo. Tenemos también vías de hecho, es cuando se interpone contra actos realizados por la administración pública fuera de su ámbito de competencia o sin seguir el procedimiento legalmente establecido. Las controversias administrativas son recursos legales que se interponen para impugnar actos o resoluciones de la administración que se consideren ilegales o abusivos. Y los servicios públicos, pues bueno, es aquel que permite a los ciudadanos controlar la calidad, eficiencia y oportunidad en la prestación del servicio. ¿Quiénes son los sujetos del proceso? Están los sujetos activos y los sujetos pasivos. El sujeto activo es el particular o el administrado que inicia el reclamo ante el Poder Judicial por actos ilegales o abusivos de la administración, mientras que el sujeto pasivo va a ser siempre, pues, la administración pública, quien es contra la cual se está formulando la reclamación. Usualmente el sujeto activo, pues, también puede ser la administración pública en el caso de que sea contra la administración pública igualmente. Y bueno, con esto finalizamos la unidad 1 y 2. Gracias por su atención. Cualquier duda, pregunta, inquietud que surja al escuchar este video, pueden comunicarse conmigo a través de mensajería y con gusto, en la brevedad posible, yo solventaré o aclararé cualquier incógnita que se les haya presentado. Espero que tengan una feliz tarde y nos vemos en una próxima clase.